el cuerpo, ¿de qué servirá esto? Eso dice Santiago. Y otra versión dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, él está a la puerta de tu casa prácticamente desnudo, tiene hambres, no tiene comida, literalmente sin comida para el día, sin manera de conseguir comida, es lo peor. Está hambriento, avergonzado, congelándose, miserable y con hambre. Él se para en tu puerta y usted le dice: ¿cómo estás? Dios te bendiga, te deseo que vayas en paz. ¿Qué le parece? Y usted dice: ay, yo le estoy dando una bendición, le estoy echando una bendición, que el Señor te lleve en paz. O tal vez usted dice: hasta oré por esa persona que se está yendo. Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que estés cálido, que estés bien alimentado, que estés bien pochotón. Y los ticos decimos que esté como perro de turno, llenito, llenito, llenito. ¿Sí o no? En el lenguaje original del Nuevo Testamento, que es el griego, este verbo pudiera ser una voz media o una voz pasiva, lo que significa que hay dos posibles traducciones de este pasaje. La primera, la voz media diría: caliéntate y aliméntate tú mismo. Es grosero, ¿no? Caliéntese y aliméntese usted mismo, como si pudiera hacerlo. Y la voz pasiva sería: mantente abrigado y bien alimentado, como si ellos pudieran hacer eso en sus vidas. Cualquiera de las dos traducciones es la misma cosa. Escoja la que quiera. Está diciéndole lo mismo, ¿sí o no? La imagen es ridícula. Obviamente Santiago nos dice que hay de bueno en esa persona, y lo que Santiago está diciendo es que en la misma manera, tal vez no salva a esta persona en su necesidad, no ayuda a esta persona en su necesidad. Entonces, este tipo de fe no salva tu alma. Y de la misma manera que este tipo de fe no hace nada a la persona en necesidad, este tipo de fe, de la tal llamada fe, no hace nada por el alma. Porque la indiferencia es el gran pecado de nuestros días. ¿Cómo podrías, si dices ser cristiano, tener frente a ti a un hermano o una hermana con hambre y sin medios para conseguir comida, y darle una palmadita en la espalda y decir: que Dios te bendiga, que Él te ayude en tu problema, estaré orando por ti? Y el estómago, como dijo mi hermano en Turrialba, el estómago, digo en una prédica, cruje. Y suena feo, ¿sí o no? ¿Y qué le diste? No, oré por él, que yo tengo un poder de la oración, que ese muchacho más tarde ya consiguió comida y además de eso trabajo. ¿No? O le decimos: venga acá, déjenme orar por usted, voy a orar por usted, y no hacemos nada. Santiago dice: esa fe no sirve para nada. Y quien dice creer en el amor de Dios que salva, no puede actuar así. Es lo mismo que dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, la Biblia no se contradice. Empezó Jesús, Pablo lo presenta Santiago, lo presenta Juan. Porque si realmente conocemos el amor de Dios, no hay manera de que respondamos así. Si el amor de Dios reside en nosotros y lo andamos diciendo, los frutos tienen que ser evidentes. Si no hay frutos, no hay fe.
Porque ayudar al pobre y al necesitado no es un medio para alcanzar salvación. La salvación solo es obra de la gracia y el amor de Dios. Yo quiero que le quede claro. Pero el que es salvo lo evidencia por medio de los frutos de amor y de gracia hacia los más necesitados. Cuando somos salvos, la evidencia hacia el más necesitado es obras de amor. Aquí Santiago usa la palabra obra de manera diferente que el uso teológico que le da Pablo. Para Pablo, las obras, cuando son llevadas a cabo por medio para alcanzar salvación, son muertas. Usted no alcanza salvación haciendo obras, eso es muerto. Pero para Santiago, las obras como expresión de fe, las obras como expresión de salvación tienen vida. Las obras son el fruto de la fe en Dios. Aprendámoslo bien. Y quien cree en Dios no puede ser indiferente ante la necesidad del que sufre hambre y del que está desvalido. Amén. Fuera de Santiago, la mejor prueba de esta verdad la encontramos en Mateo 25, del 31 al 40. Tome hacia la izquierda en su Biblia y vuelva conmigo a los evangelios. Primer evangelio, Mateo 25, miren el versículo 31. Este es un pasaje que es familiar para muchos de los que estamos aquí. Aquí es donde es claro y más humillante y más penetrante. Mateo 25, 31. Un pasaje que nos habla del juicio futuro y es Jesús hablando. Escuchen lo que pasa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos y a otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Los hermanos que están yendo a Cocorí, confirmado. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esto es tan claro como el cristal, que la fe en Cristo lleva frutos de misericordia hacia el pobre, y si no hay misericordia hacia el pobre, entonces eso significa que ahí obviamente no hay fe en Cristo. Miren, versículo 31-34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y esa tarde, mientras tomamos un café y el Señor va pasando uno por uno a ver la vida así en una pantalla gigante, ¿verdad? Y el Señor reunirá delante de él todas las naciones y apartará unos y otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, unos a la derecha, otros a la izquierda. Y dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, ustedes heredaron el reino preparado desde la fundación del mundo. Amén. Paremos allí. Eso es misericordia, eso es gracia. ¿Escuchó eso? Benditos de mi Padre. Un reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y de eso se hizo eco Efesios 1. Antes de la creación del mundo, el Señor preparó un lugar para los que adoptó como hijos por redención, que viene a través de Cristo. Esta es la imagen: gracia y misericordia. Usted y yo, todos
gracia y misericordia de Dios. No somos dueños de nada. Así es. No somos nada, como decía el borrachito, ¿ah? No somos nada. Es una realidad. ¿Qué nos llevamos? Las mortajas no tienen bolsillos. Nada nos llevamos. Yo quiero ahora que veamos cómo es expresada la misericordia en lo que ellos hacen, versículo 35. Yo deseo que animarle a que usted pueda subrayar o pueda apuntar cada vez que usted vea un pronombre en primera persona, ya sea yo o me. Este es Jesús hablando. Porque tuve hambre, ¿y qué? Me dice de comer. Tuve sed, ¿y qué? Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Quién es el que hace la acción? Usted o yo. Y entonces era cuando los justos le dirán: Señor, cuando te vimos hambriento, cuando te sustentamos o sediento y te dimos de beber. Señor, ¿cuándo fue que te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow. ¿Captó eso? Jesús dice que sus respuestas al pobre y al necesitado son como si le estuviéramos respondiendo a él. Un pequeño testimonio personal. Cuando nos vinimos de Turrialba, vinimos a pastorear. Después caímos en el Colegio Monterrey por 15 años. Yo pensé, yo ahí me jubilo. Pero hicieron la ingeniería y dijeron: don Enrique, usted es muy buena gente, cuenta chistes muy bonitos, los muchachos les encanta, pero tiene que irse porque le pagamos mucho. No ganaba como Paté Centeno en el Saprissa, jamás. Ni como Cristiano Ronaldo, no, jamás. Pero era un negocio. Y entonces me dicen hasta luego en diciembre. El mismo diciembre donde los de noveno me dedicaron la graduación y los de undécimo me dedicaron la graduación. Cualquiera diría: va a morirse ahí. Y entonces viene la crisis. Yo le digo a mi esposa: en diciembre nadie da trabajo, en enero empiezo a buscar trabajo. Nada más mando los currículos y los ridículos llegaron a todo el mundo y nadie hizo nada. Los amigos, yo no sé dónde estaban. Las iglesias que me invitaban a dar charlas, como que cerraron. No volvieron a invitar. Y yo digo: wow, esta cosa está horrible. Y yo le dije a mi esposa que hay que hacer algo. Cada vez que vamos a Turrialba, todo el mundo dice: ¿por qué no me traes un quesito de Turrialba, tan rico que es? Y yo digo: wow, yo puedo hacer un negocio vendiendo queso. ¿Yo no? De ahí. Y empiezo a vender queso. Yo vivo al frente del Colegio Monterrey, Vargas Araya, entonces en Carniolo. Estamos vendiendo queso. ¡Ay, mira el profe, cómo está! Pero usted no es el profe, espera. Pero usted no era el que andaba con corbata. Andaba. Usted no era el que andaba con vestido entero. Sí, en el pasado. Y empieza a vender queso, ¿verdad? De un cuarto de kilo para arriba. Todo lo vendíamos. Pero la cosa no daba. Y las prestaciones, no había plata, y entonces las fueron pagando a pagos de polaco. Y no alcanzaron. Ese fue feo. Y entonces dije: no, ahí tenía un carrillo, un Monza, y empecé a taxiar. Mis hijos le pusieron al carro el quesito porque era blanco, ¿verdad? Y entonces yo me la jugaba así. Pero vean lo que pasó. Desde que yo quedo sin trabajo y estoy en Alipidia, no me limpio, ¿verdad? Como dice en mi pueblo, como la tabla de dulce, limpiecitico, ¿verdad?
Empieza a llegar a mi casa un viejito. Sale mi hijo, el menor, y le dice: ¿está papito y mamita? Y entonces mi hijo dice: papi, ahí lo busco un señor. Sí, ¿qué puedo servirte? Usted no me compra una manita de bananos. ¿Quién sabe dónde agarraba esa mano de bananos? Pues estaba cele. Y mi esposa decía: ¿cómo le vas a comprar eso? Eso no se puede comer. ¿Qué son 500 pesos? Vos decís que no es nada y no tenés plata. Sí, pero la segunda vez que llega me dice: ¿usted no tiene algo que me detenga hambre? Digo: bueno, venga a desayunar con nosotros. Mi esposa dice: usted está loco. Este señor no lo conocemos, no importa. No nos va a saltar. Está más flaco que yo. Se está desmayando. Entonces uno hace conclusiones, ¿sí o no? Todos los sábados. Está papito y mamita. Unos limones mandarina que eran así como... no se desarrollaron. Ya después eran 2 veces por semana que llegaban. Y un día le digo: ¿dónde vivís? Por ahí. ¿Vos no necesitas ropa? Sí, tengo una ropa. Y verdad, le di la ropa y ya llegaban con la ropa. Y ya mis hijos empezaron a sentir amor por aquel hombre. Entonces ya mi hijo el menor dice: viene papito y mamita. El profesor así me decía, aunque yo le decía que yo me llamo Enrique, pero era papito y mamita. Bueno, la cosa fue caminar. La crisis empezó a caminar, las deudas empezaron, había que pagarlas, no había plata y decidimos pagar deudas, aunque no hubiera comida. Empezamos a aprender a depender de Dios por fe. Ahí yo sí aprendí lo que es depender de Dios. A veces mi esposa decía: yo no sé si a alguno le ha tocado ir a la refri. Los hombres vamos muy poco a la refri, pero lo más frustrante es ir a la refri y ver que no hay nada, ni hielo. Eso sí frustra. Mi tío, que ya murió, decía: Enrique, vieras, a veces voy a la refri, como no hay nada, metí los zapatos y el piso para ver algo. ¡Qué feo! Eso es horrible. Y a uno como hombre se le baja la autoestima, ¿verdad? Y está a 18 grados bajo perro cuando ocurre eso. Y ahí voy a la refri y me dice mi esposa: hoy no hay nada que comer, no hay nada para los muchachos. Y me dice: ya sé tu respuesta. Tranquila, Dios tiene todo bajo control. ¿Sí? No te la voy a repetir, te la voy a poner así una frase en la cocina. Tienes una llamada: don Enrique, ¿usted me puede llevar al aeropuerto? Vamos al aeropuerto. Y montó una señora, quién sabe quién le dio mi teléfono, y me dice: ¿me puede poner el aire acondicionado? Le digo: no, es mejor con las ventanitas abiertas, además no tenía aire en el carro. Gracias a Dios llegamos. Era un atentado. De veras. Y entonces eso hacía diferencia. Tal vez alguien a las 4 de la mañana: ¿me pueden llevar a la terminal? ¿Puedes ir a sacarme el número del seguro? De todo hice. No crean que no, de todo hice. Y era hacer filas en el seguro, la gente se pelea, ¿verdad? Y este es nuevo, ¿y dónde viene? ¿Verdad? Y yo sacando números, ¿verdad? ¿Qué cosa? Enfrentamos las deudas, el Señor fue sacándonos. Yo había cometido el grave error de pensar que yo era muy carga y que yo tenía todo bajo mi control, hasta que el Señor me dijo: aprendí que yo soy el que controla. Fue muy duro. Hasta que Carlos me llamó para Viña y me dice: solo te puedo dar trabajo un cuarto tiempo. Yo dije: bueno, vamos para adelante. Ustedes saben que los cuartos de tiempo y los medios tiempos no existen, ¿verdad? A usted le pagan un cuarto y medio, pero usted trabaja.
Y ahí estoy, como 3/4 ahora. 3/4 es, David, más o menos.